se puede declarar o decretar. No sé si escuchó o va a una iglesia donde declaran en el nombre de Jesucristo que tal persona será sano, que tal persona será prosperada este año, que tal persona le irá bien en el negocio, que tal persona va a conseguir trabajo mañana. Y así innumerablemente se declara cosas. Pero nos preguntamos, ¿es algo bíblico? ¿Corresponde a la Biblia? ¿Corresponde a lo que Dios enseñó, Jesucristo enseñó? ¿O es una herejía más que enseña el mundo? Porque si es que es una herejía más que enseña un pastor, un profeta, y si no es algo bíblico, entonces es algo mundano, porque es creado de ellos mismos, de sus propios corazones, de su propio vientre, como dice la palabra, que algunos tienen iglesia solamente para sacar dinero a la gente. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. En Salmos 39:9 dice, porque Él dijo, hablando de Dios, y fue hecho. Él mandó y existió. Que la palabra que Dios tiene el poder para decir, voy a hacer esto y se hace. Se hará aquello y se hace también eso. Si Dios quiere, Él puede hacer desaparecer la luna en un abrir y cerrar de ojos. Él tiene poder. Él tiene ese poder porque Él es el creador de todas las cosas. De los cielos, de la tierra, del agua, de lo que está bajo el agua, sobre la tierra, las nubes, todo. Otras galaxias, el sol, la luna, todo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de nosotros, los humanos. Usando el nombre de Jesucristo como todos lo usan. Podemos decir que pase tal cosa y va a pasar. En Santiago 4 versículo 13 al 15 dice, vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos. Traficaremos significa hacer comercio, ¿no? No que van a traficar cosas ilegales. Traficaremos y ganaremos. Y dice la palabra, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Muchas veces nosotros tenemos planes y muchas veces nos equivocamos al decir, bueno, yo cuando tenga o cuando sea de aquí a 10 años, yo ya quiero tener esto o yo quiero tener aquello. Y si bien nosotros no sabemos si vamos a vivir mañana, pero bueno, nosotros creemos y tenemos la confianza de que vamos a vivir por lo menos tantos años, hasta los 70, 60, por lo menos mínimamente. Y uno se confía en que uno vivirá hasta ese momento. O sea, negando de que podemos morir por un accidente, porque nos salga una enfermedad terminal, o por lo que fuere. Siempre creyendo y confiando en que nosotros viviremos hasta cierta edad y que mínimamente de aquí a 10 años estaremos vivos. Y nos olvidamos de que Dios es el dueño de la vida y dueño de la muerte. Y debemos decir, dice Santiago, si Dios quiere, viviremos. Y si vivimos, haremos esto o haremos aquello. Pero no negando o no pasando desapercibido el que si Dios quiere. No hay que olvidarnos de eso. Como tampoco no hay que olvidarnos de darle las gracias a Dios por lo que tenemos, sea mucho, sea poco, pero lo tenemos. Entonces siempre
teniendo en cuenta a Dios que Él es el dueño de la vida y que si Él quiere, viviremos, y si Él quiere también, haremos esto o aquello. En 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Algunos se llevan de este versículo, pero no toman en cuenta algo en especial. Dice, bueno, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no toman en cuenta esa parte que dice conforme a su voluntad. Que vienen algunos y dicen: declaro en el nombre de Jesucristo que este año será un año próspero para mí. Yo entiendo la parte de que toda persona quiere progresar. Todos queremos progresar. Y el dinero no es malo. Malo es amar el dinero. Entonces, ¿qué dicen? Este año declaro, por un ejemplo, que este año será un año próspero para mí. No se dan cuenta que así lo vienen diciendo hace 2, 3, 5 años. Que todos los años serán prósperos para ellos. Y no se le cumple. Después están los otros que dicen que le declaran a otra persona y cuando no se le cumple le dicen: no, es que te falta fe. Como desligándose de que no se le cumplió lo que ellos dijeron que iba a pasar. Y de esa forma no quedan como mentirosos. De esa forma ellos se encubren diciendo: no, es por tu culpa que no se te ha cumplido lo que yo he declarado en el nombre de Jesucristo. Pero si vos tuvieras fe, lo que yo digo se hará. Entonces ellos se encubren con eso. Porque todos dicen lo mismo y es mentira. No se trata de la fe de usted o de la fe tuya. Se trata de que no es posible. En la tierra, la única persona que puede declarar algo son los jueces. Porque se le fue dada la autoridad para ello, para declarar la sentencia de una persona. Pero es lo único que ellos pueden hacer. No tenemos el poder nosotros de decir: voy a declarar en el nombre de Jesucristo que una persona enferma se sane. Yo no sé si Dios quiere, si es la voluntad de Él que esa persona se salve. Capaz que Dios ya planeó que esa persona esté enferma. ¿Para qué? Para que esa persona lo busque a Dios. Porque es una de las formas que Dios usa para que la gente lo busque. Porque Dios es la primera persona en querer que nosotros nos salvemos. Él busca que nosotros nos salvemos. Pero nosotros lo negamos, no queremos creer. Y bueno. Entonces dice la palabra que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, capaz que la voluntad de Dios no es que tú te hagas rico y tú vienes y dices: declaro en el nombre de Jesucristo que este año será mi año próspero. Declaro en el nombre de Jesucristo que este año se sanará mi mamá, un ejemplo. Y capaz que la voluntad de Dios es que tu mamá esté enferma. O capaz que ya se le cumplió su tiempo. O capaz que Dios ya la usó. Si es una persona creyente, ya la usó en lo que la debería usar, en lo que la iba a usar. Y listo. Así como Juan, el Bautista, murió de joven. Porque tenía entre 30 y 33 años cuando él murió. Él era la misma edad de Jesucristo. Él nació unos meses antes. ¿Por qué? ¿Por qué murió antes? ¿Por qué murió temprano si él era una persona de Dios?
Porque ya había cumplido lo que Dios ya tenía pensado para él. Él era el que iba a preparar el camino. Cuando él ya preparó el camino para Jesucristo y Jesucristo ya empezó a caminar en su camino, listo, ya había cumplido con su misión en la tierra. Ya no tenía más nada que hacer. Entonces, como ya había cumplido su propósito, ya había cumplido el propósito de Dios, entonces Dios se lo llevó. Y es así con todos los cristianos, que una vez que cumplen su propósito, Dios se lo lleva. Sea joven, sea anciano. Una vez cumplido el propósito de Dios, listo. Ya no le servimos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a estorbar a Dios aquí si ya cumplimos con nuestra meta? Obviamente uno no sabe cuál es el propósito. Y nosotros tenemos que buscar el propósito de creer en Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Pero Dios tiene un propósito que nosotros no lo sabemos. Y si el propósito de Él es que nos enfermemos a corta edad, bueno, es así su voluntad. ¿Acaso yo voy a ir en contra de su voluntad diciendo, Señor, declaro en el nombre de Jesucristo que esta persona se va a salvar, se va a sanar? No va a pasar, porque si no es la voluntad de Dios, o si yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿acaso yo soy más poderoso que Dios? ¿Acaso yo tengo más poder que Dios? ¿No dice la palabra, quién va a enderezar lo que él torció? ¿Acaso quién es capaz? ¿Quién es semejante a Dios? Nadie. Ni el mayor de los profetas. Entonces, todo lo que sea para voluntad de Él, sí se va a cumplir. Pero no usando el declaro en el nombre de Jesucristo. No. Mire lo que dice Lucas 22:42, dice, hablando de Jesucristo antes de que sea arrestado. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesucristo, siendo Él Dios, ¿qué dijo? Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Y escuchen atentamente lo que dice Él, pero no se haga mi voluntad. Y vienen estos profetas y dicen, declaro en nombre de Jesucristo que esta persona se sanará. ¿O acaso Dios va a hacer la voluntad de esa persona? ¿Acaso Dios se somete a la voluntad de ese falso profeta? El mismo Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino la tuya, sino la voluntad de Dios. Y Él estaba sufriendo, Jesucristo. Él estaba sufriendo, tirando sudor y gotas de sangre por el estrés que estaba sufriendo. Y aún así se sometió a la voluntad de Dios. Aún así, sufriendo, se sometió a la voluntad de Dios. Y nosotros venimos y le decimos, declaro en el nombre de Jesucristo que esta persona será salva, que esta persona será sana, que esta persona será millonaria, que esta persona será prosperada, que esta persona esto y aquello. Entonces no somos nosotros dioses para decir que se haga esto o aquello, no. Somos simples seres humanos que necesitamos totalmente de Dios para incluso seguir viviendo mañana, para incluso despertar mañana, para incluso seguir respirando, para incluso pedirle que por favor, si Él quiere, no nos enfermemos, que tengamos para comer. No nos olvidemos que Él tiene el control de todas las cosas. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
No es mi deleite si yo le digo, declaro en el nombre de Jesucristo que este año será mi año próspero. A ver, ¿de qué le sirve a Dios que a mí me vuelva próspero? Algunos se mienten diciendo, no, bueno, yo de esa manera voy a ayudar más al prójimo. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer cuando tengas plata. Si no lo haces ahora, teniéndolo justo, ¿por qué lo vas a hacer cuando tengas plata? Ah, no, porque a mí me va a sobrar. Mentira. Si no lo haces ahora, es porque, estás amando el dinero, te duele soltarlo, y no es excusa de que no, a mí me alcanza, o a veces no tengo, o solamente me alcanza para lo justo. No es excusa. Jesucristo, siendo rico, siendo poderoso, se hizo pobre y humilde. Humilde hablando de la pobreza, porque él siempre fue humilde. Se hizo pobre. Él dormía muchas veces en el piso fuera de una casa, porque no siempre tenía lugar donde reposar. Y eso demuestra la humildad de él. Y nosotros venimos, no, que a mí no me alcanza, que no tengo lo suficiente, o no tengo sobra, o trabajo todo el día para conseguir lo que tengo y yo para darle a otro. Algunos dicen así. Ah, pero cuando yo tenga millones, ahí sí. Si no lo haces ahora, menos lo vas a hacer cuando tengas millones, porque vas a pensar que uno, se te va a gastar la plata, que no sé, que gracias a tu esfuerzo lo lograste, que no sé, si no das ahora es porque estás aferrado al dinero. Entonces, ¿por qué no se nos cumple? Porque pedimos para nuestros propios deleites. Y el dinero es uno. El tema de sanar a otros también es un deleite. Me dirán, ¿pero en qué me deleito yo cuando una persona está enferma? Bueno, te vas a deleitar cuando esa persona se sane. Pero no se nos cumple porque es para nuestro deleite. Porque no se olviden que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. No para que nosotros vivamos como queramos y vivamos a gusto de nosotros mismos, a nuestros propios gustos. Estamos creados para la gloria eterna de Dios. Solamente que Dios nos da la libertad de elegir si creer o no creer en Él, si seguirlo o no seguirlo. Pero así como nos da la libertad de elegir si creer o no en Él, también nos deja limitados. Nos deja limitados para muchas cosas. Y nos deja que seamos Dios dependientes. Que necesitemos de Dios todos los días. Que busquemos de Él y digamos, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Pero te va a ayudar también si es la voluntad de Él. Nosotros pedimos, pero Él hace si Él quiere primeramente, si es la voluntad de Él, y si nos conviene a nosotros, porque cuando muchas veces nosotros pedimos, y si no se nos cumple, fue lo mejor para nosotros. Porque Dios ya sabe el futuro, ve tu corazón, Él sabe todo de ti. Entonces, si tú quieres que se te cumpla, capaz que, supongamos que se te cumpla, capaz que es lo peor. Supongamos que quieres prosperar. Dios te prospera. Algunos, ¿qué pasa? Se rompe la familia. Porque, ¿qué pasa? Uno teniendo dinero le da a los demás, ¿verdad? Ayuda a su familia. Algunos se separan de su matrimonio. Sus hijos se van, algunos. Algunos lo gastan en cosas mundanas. Y creen que el dinero no se le va a acabar nunca. Y capaz que Dios te deja pobre o con lo justo. Y de esa forma así se mantiene unida tu familia. Así se mantiene unido tu pareja, tu matrimonio. Así se mantiene unido tu hijo.
Y así también te mantienes vos firme. Capaz que no lo haces porque no tenés plata, o sea, no pecas porque no tenés plata, pero si tuvieras plata, capaz que te vas, gastás, te vas de baile, de alcohol, con mujeres. Entonces, si Dios nos deja así es por algo. Él sabe el futuro de nosotros. Si es lo mejor, Él hace lo mejor para nosotros. No lo que nosotros queremos. Entonces, para continuar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, hablando de a futuro, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente las herejías destructoras. Y esta de declaro, decreto, es una herejía. Es una herejía. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero vienen ellos, los falsos maestros, y dicen, tranquilo, yo lo soluciono. Declaro en el nombre de Jesucristo que la aflicción se va. No concuerda con lo que Jesucristo dijo. No concuerda. O como le dije hace rato, ¿acaso yo tengo más poder que Jesucristo? ¿Acaso soy semejante a Él? No. Si Jesucristo quiere que pases momentos de sufrimiento, lo vas a pasar, quieras o no. Obviamente nadie quiere. Yo no quiero. Pero Dios en nuestra vida va a Él forjando el oro. Nos va moldando. Nos va haciendo santos. Nos va perfeccionando hasta el fin. A fin de que seamos santos. Entonces qué fácil que la solucionan estos falsos maestros diciendo, declaro en el nombre de Jesucristo que tal cosa. Cuando Jesucristo quiere a veces que pasemos nosotros un sufrimiento pasajero, una inestabilidad económica, problemas de salud propio o otras cosas, como Job. Job siendo justo, varón perfecto, sufrió como nadie. Nadie sufrió como Job, nadie. Y cualquiera que lo viera diría, qué injusto. Él, siendo temeroso de Dios, cuidándose todos los días, siendo santo para Dios, Dios le permitió que toda su familia y toda su cosecha, su ganado se perdiera. Es así, Dios hace como Él quiere. Y no nos olvidemos que Él tiene el control de todas las cosas. Sí, después del sufrimiento, Job maldijo a la hora de su nacimiento. Obviamente por el dolor que sufría, imagínense cada uno de ustedes en el lugar de Job. Perder toda la familia, perder todo y la cosecha y el ganado, creo que es lo de menos, pero aún así también duele. Y que uno vea y diga, todos los días sacrificaba un ternero por mis hijos, era cuidadoso, era temeroso de Dios, y me pasa esto. Imaginemos el sufrimiento de él. Entonces, cualquiera que lo vea diría que injusto lo que le pasa a él. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? Pero bueno, Dios hace como Él quiere. Y no vino Job y dijo, declaro en el nombre de Dios, porque no estaba Jesucristo en ese momento, declaro en el nombre de Jehová que mis hijos volverán a la vida, no sé. No, él se arrodilló y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Él es un ejemplo. Y así nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de uno mismo. Así que bueno, espero que esta palabra le haya servido.
para entender que no debemos declarar ni decretar, uno, porque no podemos, por más que queramos, pero no es correcto, porque no vamos a la línea de la voluntad de Dios, vamos a nuestra propia línea, a decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero aquello. Así que no lo haga. Primeramente, porque al no hacerlo está haciendo la voluntad de Dios y perfecto, está bien así. Y segundo, porque por más que lo haga 10.000 veces, declarar lo que usted quiera, no va a pasar. Si Dios no quiere, no va a pasar. Así que sería el vicio también. Así que bueno, espero que esta palabra le haya servido. Bendiciones.